Es un conversatorio muy interesante, una temática emergente desde un cierto punto de vista. Y bueno, tenemos aquí dos panelistas que nos van a abordar desde las diferentes temáticas acerca de qué significa eso de periodismo dron. Me habían pedido hacer un comentario antes de poder comenzar con todas las exposiciones acerca de qué significa eso del periodismo dron o cómo por lo menos yo lo podría entender. Y brevemente lo que puedo decir es que mi primer acercamiento con esos de los drones y ese sentido fue cuando revisando en internet hace unos 5 o 6 años atrás leía acerca de un manual que había sido producido por Al Qaeda acerca de un manual contra drones, ¿no? Ante la emergencia de de un ataque sobre el territorio iraquí, sobre el territorio de Afganistán, por medio de aeronaves no tripuladas. Entonces, Al Qaeda había producido un manual muy detallado de cómo poder protegerse contra ellos. Y me hacía mucho recuerdo hacia narraciones de ciencia ficción, Terminator, ¿no? En el cual ya no parecía tan alejada esa posibilidad de tener que luchar contra las máquinas. Entonces empiezan a surgir ese tipo de cosas. Y las otras formas pero creo que esto de hablar sobre coberturas aéreas o esos despliegues aéreos no es tampoco algo novedoso y creo que lo vamos a enfocar. Ya el periodismo ha tenido otras formas de hacer coberturas aéreas, gente que se desplazaba en globos, periodismo desde cometas, ¿no? Desde globos aerostáticos, helicópteros en algunos momentos para tener algún tipo de mirada desde el aire. Pero han emergido con bastante fuerza con el periodismo ciudadano al desplegar aparatos que podían ser fácilmente construidos para poder llegar a lugares donde no sé, pues, la policía no podía detener a la gente. Entonces tenías nuevas imágenes, nuevas formas de poder enfocar a partir de movimientos sociales o de grupos activistas que estaban intentando reflejar la noticia. Y bueno, además el periodismo dron o los drones han servido en muchos casos después para poder hacer levantamientos de mapas que han servido para comunidades. De hecho, yo trabajé en algunos de esos casos con colaboraciones ciudadanas, navegaciones aeroespaciales y bueno. Pero también han llegado esos aparatos a poner una atención en los niveles de qué significa la seguridad, qué significa la vigilancia, cómo es que las fuerzas represivas, si se quiere llamar así, pueden ser utilizados para la represión o para la vigilancia. Y al mismo tiempo también esta necesidad de poder colocar límites legales al despliegue de drones en las ciudades y bueno, qué decir también en el campo, porque grandes empresas bioquímicas los utilizan dentro de, no sé, agroindustriales para poder hacer monitoreos de los suelos. De hecho, es todo un fenómeno el que se está desarrollando. Y claro, pensándolo desde el periodismo, surgen preguntas como las nuevas estéticas que esto genera, cómo son las nuevas narrativas para poder hacer periodismo a partir de esos objetos. Pero creo que uno de los temas también que podríamos tomar en discusión es acerca de que no todo objeto que está volando es un dron, sino fundamentalmente tal vez un dron sea un mecanismo que tiene una capacidad de inteligencia artificial, o la capacidad, la posibilidad, ¿no? Que lo hace diferente a un cometa, que lo hace diferente a un globo, que lo hace diferente a esos aparatos que hemos utilizado desde la Guerra Civil Norteamericana con el despliegue de globos aerostáticos, ¿no? Y entonces, aquí hay uno de los cuestionamientos grandes que al presentar eso reflexionaba, y era acerca de, al ser estos drones aparatos que tienen la capacidad de inteligencia artificial, están también sumándose dentro del engranaje del periodismo robot, del periodismo que está construyendo propias noticias a partir de la necesidad de la gente por tener información, ¿no? Hace tiempo las agencias de noticias tenían como premisa el pensar qué noticias van a cambiar el mundo, y en algún momento te pasa la redacción por qué noticias van a vender más.
Y eso, elevado a la potencia, nos está generando noticias automáticamente creadas para nosotros mismos, donde los aparatos que se están engranando de inteligencia artificial van sumando piezas para poder hacer noticias que venden más en lugar de que puedan narrar más cosas, ¿no? Y bueno, entonces estamos también pensando en ese caso en formas de periodismo cibernético, desde el mismo sentido de qué significa la cibernética como unos sistemas autorregulados, autocreados, construidos. La idea de conversar sobre el periodismo dron lo habíamos conversado ya abrí lo que no era. Con Matthew. Era un poco empezar desde cero. Esto es un tema que, como lo plantea Iván, genera todavía muchas preguntas todavía de definición de lo que es y de lo que no es un dron, de lo que es y no es periodismo dron. Yo empecé con este interés precisamente en Edimburgo cuando me planteaba por dónde hacer la investigación de la disertación y había leído sobre muchos tipos de periodismo emergentes y los drones eran y siguen siendo estos dispositivos bonitos que vuelan, que cuando uno los ve en el estadio realmente levantan cierto interés porque la gente realmente saluda a este ojo sin darse cuenta que es un ojo que lo vigila. Y yo me sigo preguntando si estamos listos desde diferentes perspectivas. Voy a dejar esa frase de Scolari mientras charlo. Y claro, habla de cómo estas innovaciones tecnológicas son extensiones del cuerpo. Ya lo había planteado Iván, ser un cyborg es aplicar tecnología para extender mis capacidades. ¿Cuánto es ser un cyborg? ¿Cuánto es hacerlo igual con un lápiz o hacerlo igual con una calculadora? Y son estas tecnologías que nos permiten ir más allá de nuestras capacidades las que transforman de alguna manera las actividades que tenemos. También, y no nos conversamos realmente con Iván antes de esto, pero vamos un poco de la mano. Y claro, esta mirada, esta perspectiva desde el ojo de un ave es una fascinación de los humanos. Los humanos, cuando no tenían la capacidad de fotografiar ciudades, lo que hacían eran subirse a montañas altas junto a las ciudades y poder dibujarlas. Nadar, que es un famoso fotógrafo francés, se subía a globos o instalaba cámaras en palomas y lo que hacía era entregarnos las primeras imágenes de París, por ejemplo, y la gente podía observar cómo su casa lucía desde arriba, cómo había sido planificado. Si uno ve imágenes del centro de Quito desde un dron, empieza a ver estas figuras geométricas y empieza a maravillarse con otras formas que no logra identificar desde el piso. Entonces es una fascinación bien interesante. También hay muchas preguntas. Una forma de acercarse a estas preguntas del periodismo dron es particularmente desde esta perspectiva de cómo indagas en periodismo, ¿no es cierto? Estas Ws, esta H, ¿no es cierto? El quién, cómo, dónde, por qué. Y de alguna manera nos da un marco en el que podemos también ir identificando ¿cuáles son las singularidades del periodismo dron? ¿Qué es un dron? Sería una pregunta inicial. ¿Quién va a volar estos drones o quién los vuela? ¿Cómo se llevan a cabo estos vuelos? Y por último, ¿dónde, cuándo y por qué se debe aplicar el periodismo dron? Son quizá unas preguntas propuestas para empezar a resolver no solo en este conversatorio, sino a través de varios espacios, cómo es que se vuelve eficiente o no el trabajo periodístico a través de un dron. Ojo, a mí me parece que el periodismo dron es un nombre muy bonito, muy simpático. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en si es realmente una variante de periodismo como tal, como sería el periodismo político o el periodismo cultural o el periodismo deportivo, realmente no lo es. Es una forma de recolectar información, no es una variante específica del periodismo, pero se la denomina así un poco para identificación. Y vuelvo a la primera pregunta, ¿qué es un dron? Matthew, que por supuesto tiene un manejo de inglés mucho mejor que nosotros, nos sabrá decir que un dron es un zángano, es una abeja macho, ¿sí? Y yo rastreé cuál fue la primera publicación en la que el dron, o en el idioma inglés, cuál era la primera publicación en la que se refería a una nave no tripulada, y es en Popular Science de 1946. Ahí es donde
cambia la acepción y dejan de ser los libros de zoología y empiezan a usarse estos nombres como referencias a naves no tripuladas controladas a distancia. Entonces, además, ¿por qué dron? Esas son otras formas en las que estas naves pueden ser ¿cierto?, descritas. Es realmente complejo, además repetitivo, es poco atractivo. Decirles drones es mucho más fácil, es una manera más interesante de referirse a ellos. Chapman, de hecho, hizo todo un análisis de por qué deberíamos llamarlos drones, por qué no usar las otras clasificaciones, y decía que además de que el término es pegajoso, de que ya tiene un reconocimiento mundial, es simple, ¿sí? No tiene dificultad que a veces la tecnología genera cuando hay muchos tecnicismos, y ya se ha establecido en el vocabulario común. De hecho, hace 2 años la Real Academia de la Lengua Española castellanizó el término dron. Ya le borramos la E y lo dejamos simplemente en DR o N, y con eso de alguna forma definimos, más bien lo llamamos. La definición de qué es un dron, Iván preguntaba, ¿es un globo? ¿Es no sé, es una cometa? Y claro, todo podría llegar a ser un dron. Sin embargo, después de algunas revisiones, hay una definición que podría dársele a estos aparatos, que es un avión o una nave no tripulada, controlada por radio, recuperable y con una misión clara para su despliegue. Sí, eso es interesante. Es recuperable, es un dispositivo que yo puedo traer de vuelta, que yo controlo y que lo uso evidentemente para una misión. La misión puede ser el entretenimiento, puede ser jugar con mi hijo con un helicóptero que tiene una cámara, o puede ser mapear una zona. Entonces le da de alguna forma cierto sentido. ¿Quién volará los drones?, que era la siguiente pregunta. En el caso del periodismo, sí, en el 2011 es cuando empezamos realmente a usar los drones como herramienta de recolección de datos. La primera vez que un periodista usa un dron, lo hace de una manera, digamos, uno se esperaría una cobertura muy importante, pero realmente era para espiar a Paris Hilton, ¿sí? Este hombre levantó en la Riviera Francesa, levantó uno de estos vehículos para intentar tomarle fotos a Paris Hilton. No lo logró bien, nunca realmente se llegaron a publicar las fotos. Sin embargo, CNN en ese mismo año en Tuscaloosa, Alabama, logró instalar esa cámara Canon en un dron que habían producido y filmó este video que les quiero mostrar ahora. Como ven, si me permiten narrar, mientras sucede el video, no hay mucho movimiento, no hay una altura considerable. Hay sí la intención de recolectar estas imágenes y mostrar cómo quedó el lugar. Sí, vamos a ver igual cómo los movimientos son poco estéticos, si se quiere, o son muy abruptos. El ruido, además de los rotores, era muy fuerte. Sí, no sé, ahí lo podemos apreciar mejor. Sí, y era una cámara que por supuesto no estaba diseñada para este tipo de maniobras, pero CNN se dio modos de llevar a cabo esta cobertura, ¿no es cierto? Ahí estamos. ¿Qué pasa en Ecuador? Traje algunos ejemplos que igual quiero mostrarlos rápidamente. El periodismo dron en Ecuador despegó en 2013 con algunos videos muy particularmente. Los 2 primeros son de Cristian Espinosa, que es uno de los investigadores en cultura digital más importantes, más prominentes del Ecuador. El primero, el de la izquierda, y vamos a verlo, es en la previa del primer concierto de Metallica. El segundo era un ejercicio en el que él quería recoger las imágenes de la mitad del mundo. El tercer ejemplo a la izquierda abajo es la procesión del Cristo en Guayaquil. Y el cuarto ejemplo es después del terremoto en abril de este año. Entonces vamos a irlos revisando rápidamente. Cristian para este video utilizó un dueño de drones, ¿sí? No lo hizo él. Estamos grabando.
Sí, el señor, como ven, ubica el dron en el suelo mientras los autos pasan y lo empieza a activar. Este ya no es un dron adaptado, este es un DJI Phantom, que es quizá una de las marcas más vendidas de drones, con una cámara que viene con el mismo dron. Miren cómo con la pericia que tiene el señor logra cruzar la avenida, ¿sí? Se logra apreciar la fila larga de la gente yendo al primer concierto de Metallica. Sí. Tiene mucho cuidado de no darse con el poste y empieza a tomar a generar altura para de alguna manera revisar esta dimensión, ¿no es cierto? Voy a mostrarles, como les decía, cortos extractos de los videos para poder revisarlos todos. Este es un video que hizo Cristian, que de hecho lo intentó transmitir en Hangouts. La conexión no le ayudó mucho. Vamos a ver que realmente no le ayudó mucho y tuvo que ponerle audio después porque no se escuchaba bien. Ahí está el DJI Phantom, el mismo señor con diferente sombrero. Claro, hay videos del dron haciendo su trabajo y después vamos a ver ya el video del dron, sí, que tenía una cámara que intentó de hecho transmitir en vivo. Sí, ahí está intentando mostrarnos lo que veía. Y ahí están las imágenes, tuvo dificultades. De hecho traigo también estos ejemplos para mostrarles cómo hay dificultades técnicas también iniciales con estos vuelos. Las cámaras en un inicio no tenían toda la potencia, han, como toda tecnología, ido exponencialmente mejorando, ¿sí? Y lo que hizo fue, para evitar que el ruido lo opaque, puso una canción un poco de Disney. Sí, y muy bien, aquí está el video de Cristo de la procesión para avanzar. Lo voy a poner en la mitad. De los ejemplos que traigo, este es mi favorito porque particularmente me parece que logra más su cometido de mostrarnos la dimensión, ¿sí? Esta dimensión que incluso montado en uno de los techos altos de la ciudad o en un helicóptero no tendríamos. Si normalmente las carreras, este tipo de procesiones se trabajaban desde un helicóptero con un costo altísimo para los medios, con un riesgo normal de montarse en un helicóptero y sin la posibilidad de tener este nivel de cercanía. Sí, no había todas estas posibilidades que eventualmente nos genera un dron. Sí, como les digo, este es mi video favorito de estos ejemplos que traigo. Sí. Y finalmente, es un video de AFP, ¿sí? De las zonas devastadas por el terremoto en la costa de Ecuador de 2016. Claro, la reflexión aquí es la misma. ¿Cuánto pudimos haber obtenido de estos lugares sin los drones? Y creo que es un nivel narrativo que Matthew lo va a cubrir después. ¿Cómo se van a llevar a cabo estos vuelos? La
Dirección General de Aviación Civil generó una legislación en 2015. No había una legislación sino hasta septiembre del 2015 en la que resuelve ciertos elementos, ¿sí? En general, por supuesto no enfocados en el periodismo, pero en general nos lanza 9 artículos que nos van diciendo ciertos parámetros, ¿sí? Tengo justo la ley acá siempre a la mano. Y habla de que las operaciones, por ejemplo, cerca de un aeródromo están prohibidas, que la altura máxima de vuelo de cualquier dron debe llegar máximo a los 122 metros, no debería exceder los 122 metros, que las horas de operación deben ser siempre y cuando haya luz natural, es decir, en este momento afuera no podremos tener un dron, que la responsabilidad de la operación es siempre de la persona que maneje el dron, pero que si hay alguien que lo contrató comparte esa responsabilidad, que la integridad fisiológica del operador debe mantenerse, es decir, no tiene que, al igual que un auto, no tiene que manejar el dron borracho o bajo ninguna sustancia, ¿sí? Que si bien hay funciones de automatización, el piloto siempre tiene la posibilidad, debe tener la posibilidad de tomar control a pesar de que tenga piloto automático. Habla de algunas limitaciones operacionales del lugar, habla de los seguros, que es una parte única en la región, ¿sí? Ninguno de los otros países de la región andina, Bolivia, Colombia, Perú, tienen esto. Es decir, si yo tengo un dron que pesa entre 2 y 25 kilos, debo tener un seguro de $3,000, ¿sí? Que lo cubra por $3,000. Y si pesa más de 25 kilos, debo tener un seguro que lo cubra por más de $5,000. Y finalmente, por supuesto, tiene que cumplir con cualquier otra ley y reglamento local. Esto es interesante. Vimos tantos videos muy útiles, pero de repente hay una legislación que no nos permitiría hacer los videos que estamos haciendo. O que si yo le pregunto a la persona de AFP si tiene los seguros, es probable que no los tenga. Entonces entramos en no sé si vacío legal, pero entramos en una disputa interesante. Hay otras dimensiones éticas, ¿no es cierto? Ya lo comentaba también Iván. ¿Cuál es la seguridad de volar un dron? Por ejemplo, ¿cuál es la seguridad de volarlo aquí adentro? Sería imposible. En Perú, por ejemplo, dependería de las personas que son dueñas del inmueble. Es decir, si me fuese a Perú, a un lugar como el Coliseo General Rumiñahui, y yo quiero volar dentro del Coliseo, puedo hacerlo si el dueño me dice que puedo. Aquí no, o en Estados Unidos o en cualquier otro lado, no puedo hacerlo en un lugar cerrado. Entonces es bien interesante. Están las dimensiones éticas, sí, la privacidad, la vigilancia. ¿Cuántas personas quieren ser filmadas durante un partido de fútbol de la selección cuando un dron aparece? ¿Cuántas no quieren ser vigiladas? ¿Cuántas no quieren ser filmadas? ¿Cómo controlar eso? ¿Sí? ¿Cuál es el derecho de estas personas para exigir que no se les filme? Finalmente está el Part 107 de la FAA, que es la regulación estadounidense desde donde parten el resto de regulaciones, y habla de las limitaciones operacionales. Hay allá y en otros países la necesidad de certificar el dron, de sacar una licencia, aquí no todavía, ¿sí? Ahí tienes que sacar una licencia y además certificar tu dron, decir, este es mi dron con tal número de registro, tal matrícula, y sacar la licencia, y algunos requerimientos específicos de las naves que aquí no tenemos. Eso por lo pronto, sí, tristemente nos han puesto a los drones con una correa, pero que no estamos usando todavía. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo dos lados de interés en este tema. Uno es que yo tengo una agencia de marketing que se llama Céntrico Digital, como acaban de mencionar, y trabajamos en temas de marketing digital para clientes dentro de Ecuador y fuera de Ecuador. Y tengo otra empresa donde soy socio que se llama HeyKillCity.com, que es el primer medio independiente aquí en el Ecuador, donde tratamos de elevar el debate público sobre políticas, haciendo un tipo de periodismo que no se encuentra en los medios tradicionales. Y tengo básicamente 3 puntos que quiero compartir con ustedes. Uno es que los drones son parte de un movimiento de medios que son cada vez más democráticos, lo cual para mí es algo positivo. Los drones nos dan una perspectiva nueva y nos acercan a la verdad. Al final del día, como filósofo, lo que me interesa es la búsqueda de la verdad, y creo que los drones nos acercan a una verdad más pura. Antes quiero mostrarles unos pocos videos. Conseguí mi primer dron en 2013. Le mentí a mi esposa sobre el propósito de la compra. Le dije que era para la empresa, pero era para mí.
Y esto fue uno de los primeros videos que hice. Solo les voy a mostrar una parte. Yo vivo más o menos entre Guápulo y la González Suárez. Entonces, el día que empecé a hacer este video, algunos niños del barrio me vieron, entonces se acercaron. Entonces estuve ahí con mis compañeros niños, que al final los hombres todos somos niños hecho grande, y estuvimos haciendo unos videos de justo al atardecer en Guápulo, pero con un dron pues tienes que aprender. Este día estuve aprendiendo y se cayó el dron y fuimos a buscarlo y había una señora que nos dijo: por ahí cayó su juguete. Y luego, si ves el video un tiempo más, se acerca un gato y el gato se acerca a la cámara un tiempo, pero sabíamos desde el principio que teníamos que aprender a través de nuestros fracasos. Y luego fui jugando cada vez más con el drone. Mis papás llegaron de Canadá para una vacación, entonces les llevé a conocer a Casablanca en Esmeraldas y tomé este video, agregué un poco de música y luego los hoteles de la zona empezaron a usarlo, entonces tiene miles de reproducciones. Pero fuimos aprendiendo poco a poco. Como dije, yo tengo mi lado, yo soy comunicador, entonces tengo mi lado de marketero y mi lado periodístico. Y lo que me interesa en el lado marketero es que estamos viviendo una época donde el acceso a la tecnología es cada vez más democrática y yo puedo hacer videos que son cada vez más profesionales a un costo menor. Para darles una idea, un helicóptero en Ecuador hasta recién costaba más o menos $1,000 la hora, ¿ya? Para $1,000 la hora. Este drone creo que me costó $500 y he hecho cientos de horas de filmación con el drone. Entonces, esto me interesa porque lo que me interesa al final es que las empresas chiquitas podemos competir con las empresas grandes por crear contenido que es cada vez más, digamos, interactivo y que la gente quiere usar. Cuando hablo de... Me voy a volver a sentar aquí. Cuando hablo de medios democráticos, a lo que me refiero es que con el avance de la tecnología y la telefonía ubicua, estamos pasando de un mundo de escasez de información a un mundo de abundancia de información. A lo que me refiero es que en el mundo digital, cualquier persona puede producir y consumir información. Nos cuesta más o menos igual y los aparatos celulares son cada vez más baratos, entonces cualquier persona tiene acceso a poder publicar. En el mundo análogo, que era antes del mundo digital, para poder publicar tenías que tener cierto acceso a capital. Entonces tenías que comprar una imprenta o comprar una frecuencia de radio o televisión del gobierno. Tenías que tener acceso a grandes capitales para poder publicar y volverte productor de contenido. Entonces, más o menos vivimos en un mundo donde tiene el mismo costo de producir y consumir información. Entonces, estamos en un mundo de abundancia de información. Y cuando digo abundancia es porque cada 2 días producimos la misma cantidad de información que produjimos entre el año 0 y 2004, ¿ya? Entonces, hemos avanzado tanto que cada día estamos produciendo cada vez más información y los medios de control son democratizados, es decir, que cualquier persona puede producir un video. Y esto significa que estamos viviendo en un mundo donde las empresas que están teniendo más éxito son las empresas que organizan esta abundancia de información. Si pensemos en Google, por ejemplo, donde yo antes trabajaba, el éxito de Google ha sido organizar la información que publicamos todos los días. Twitter también, Facebook, son empresas que lo que hacen es organizar, poner orden al mundo de abundancia. Y los drones son parte de este fenómeno. El primer video que yo vi de un drone fue un video divulgado por Julian Assange y Chelsea Manning como parte de Wikileaks. Y fue un video de un masacre de periodistas en Irak. Lo tengo aquí, pero prefiero, si lo quieren ver, lo pueden ver en YouTube. No es un video agradable. Pero me acuerdo que lo vi y provocó emociones muy fuertes en mí, porque por primera vez pude ver el costo de la guerra en Irak, ¿ya?
Y eso obviamente tiene consecuencias. Si pensamos en la evolución de los seres humanos, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo fue a la Segunda Guerra Mundial y casi el 10% de la población canadiense fue a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Cuando llegó la guerra de Vietnam, solo fue el 2% de la población americana. Pero esa guerra fue el comienzo de un movimiento en contra de las guerras y ese movimiento comenzó con las primeras imágenes de videos de qué es el costo de la guerra, ¿ya? Porque las primeras cámaras que llegaron a una guerra fueron las cámaras que llegaron a Vietnam. Y ahora estamos viviendo en un mundo donde aún tenemos guerras, pero son cada vez menos. Y yo creo firmemente que nosotros como poblaciones encontramos mucho menos aceptable una guerra porque ahora podemos ver el costo, podemos ver en tiempo real el costo. Hay una niña de 8 años que está tuiteando su experiencia en Alepo ahora mismo. Esa niña nos está contando qué es lo que está pasando con su familia mientras sean bombardeados por los rusos y por el gobierno de Siria. Y es muy difícil leer las reflexiones de una niña en la mitad de una guerra y aún decir la guerra sí se justifica, ¿ya? Entonces, yo creo que nos estamos acercando a un mundo más justo porque por poder acceder a las imágenes y los videos y las palabras de las personas que están viviendo diferentes circunstancias, estamos desarrollando un mundo mucho más empático, ¿ya? Y los drones son parte de esto. La otra parte que está pasando es que estamos teniendo una perspectiva distinta. Mucha gente cree que el movimiento ambientalista nació cuando tuvimos las primeras imágenes del planeta desde el espacio. Por primera vez pudimos concebir al planeta como un objetivo donde todos compartimos y cohabitamos, porque por primera vez tuvimos una imagen que nos presenta al planeta entero. Algo así está pasando con los drones. Esta foto que tengo tras mío es de Cape Town, en Sudáfrica, ¿ya? Es muy difícil hablar de la desigualdad, casi se vuelve una cliché en una ciudad, pero cuando tú ves desigualdad así y vemos el uso de la tierra, ahora la desigualdad tiene mucho más sentido, ¿no? Y para algunos la desigualdad es algo que deberíamos como sociedad buscar eliminar mientras más podamos. Y cuando quieras entender la realidad de los sudafricanos, tienes que entenderlo desde esa perspectiva. Por ejemplo, hay otras fotos y nosotros pasamos conversando de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y lo que está pasando en Venezuela, pero solo es al entender las condiciones de desigualdad en Venezuela, puedes llegar a entender las condiciones que permiten que un Nicolás Maduro, un Hugo Chávez lleguen al poder, ¿ya? Entonces, muchas veces temas que son, digamos, filosóficamente u existencialmente difíciles de entender, los podemos entender mucho mejor cuando tenemos imágenes, porque al final del día nos da una perspectiva distinta. Literalmente nos estamos dando una dimensión adicional. Muchas veces cuando hablamos de dimensiones adicionales estamos hablando figurativamente, tenemos una nueva dimensión. Con los drones, literalmente tenemos una dimensión adicional. Las últimas protestas que hemos tenido en el Ecuador han sido muy distintos por la presencia de los drones. Y lo que ha sido interesante, medio chistoso, es que cuando hubo las protestas, creo que hace más o menos 1 año y medio, había un dron que estaba tomando fotos y la gente en Twitter se enloquecía y decían, esto es el gobierno que nos está espiando. Y yo dije, no, o sea, yo tengo el mismo dron. Puede ser cualquier ciudadano que está tomando fotos de las protestas. Y por ser un medio democratizado, es mucho más difícil controlar qué opinará la gente. Les doy un ejemplo. Cuando yo trabajaba en Twitter, empezaron las protestas contra el gobierno venezolano y el gobierno salía a decir que solo había como 20,000 personas cuando realmente había más de 1 millón de personas que salían a la calle. La única forma para demostrar eso eran las fotos de los drones y el gobierno tenía sus drones y los ciudadanos también tenían sus drones. Entonces, cuando digo que se nos acerca a una verdad, a lo que me refiero es que antes del mundo digital era muy posible que gobiernos o quien sea controle los medios. No siempre es el gobierno. En Perú, 75% de los medios de comunicación pertenecen a una sola empresa, que es el Grupo del Comercio. 75% de imprenta, radio, televisión pertenece a un solo grupo. Si tú ves las protestas en Turquía, últimamente el gobierno tiene control casi absoluto, casi completo de los medios privados y públicos. Pero cuando tenemos medios digitales, tenemos
una manera de usar contranarrativas para poder tener más acercamiento a la verdad. Ahora, estos medios también pueden ser manipulados como cualquier otro medio, lo vimos en las últimas elecciones, pero al tener acceso a los drones, podemos por lo menos tener un mecanismo de informarnos cuando los medios son controlados por un grupo privado, un gobierno. Entonces, con eso creo que voy a concluir mis primeras ideas que quisiera compartir con ustedes. Pero sí, o sea, creo que estamos en proceso de alcanzar un mundo mucho más democrático y a través de esta perspectiva adicional estamos acercándonos a la verdad.